Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido al primer episodio de la tercera temporada. Tercera temporada porque, bueno, pues he estado de parón, entonces he decidido que sea una nueva temporada, no hay más. Entonces, bueno, he perdido la práctica un poquito de hacer el podcast porque 1 mes y medio parada parece que haya sido una eternidad. He estado, ya sé que no avisé de que se terminaba la temporada pasada, lo dije ni adiós, este es el último episodio ni nada. Si me seguís por Instagram allí sí que lo dije, y es que de repente las cosas, bueno, han pasado cosas, han habido cambios, entonces no podía con todo, he tenido que priorizar y decidí que, bueno, pues me daría este espacio de descansar del podcast para volver con más ganas, con más ideas, con más energía, y así ha sido. Y para explicaros un poquito, en junio pasé una buena temporada de salud, es decir, llevaba un tiempo que estaba mejor. No sé si lleváis escuchando mi podcast desde hace tiempo, sabréis que había pasado una mala temporada en cuanto a salud, a mis problemas de tripa y así, entonces no podía recuperar el espacio de terapia. No podía dar terapia aún porque estaba yo muy inestable de salud, entonces tendría que haber estado cancelando a mis pacientes cada 2x3. Y en junio decidí volver, recuperar mis sesiones, empezar terapia otra vez. Y así fue. Entonces estoy muy contenta porque junio fue un mes de muchísimos cambios. Salió mi libro, empecé a dar terapia y de repente, cuando menos te lo esperas, pues otro cambio más, y es que se me dio la oportunidad de venir a vivir a Barcelona. Y decidí que sí, que era una buena idea. Me encanta, yo necesitaba un cambio porque en mi ciudad, pues bueno, ya estaba un poco cansada de estar en mi ciudad, que amo mi ciudad y todo bien con mi ciudad, pero bueno, en Lleida, básicamente. Pero bueno, me apetecía venir a vivir a Barcelona, que ya viví hace unos años, pero no era Barcelona, y bueno, me apetecía. Entonces, pues aquí estoy, así que ha sido 1 mes y medio se supone que eran vacaciones, pero no han sido vacaciones porque he estado con las terapias, bueno, he estado trabajando ofreciendo terapias, y también he estado haciendo mudanzas, he estado haciendo cositas, y bueno, por primera vez en mi vida salí en la tele, era la tele de Lleida, pero era la tele. Y hice entrevistas también, me estrenaba en eso, así que han sido muchas novedades, muchas cosas a las que enfrentarme, nuevos retos, y estoy con muchísimas ganas de volver al podcast, que es como mi lugar y el lugar donde yo creo que me ha dado la oportunidad de acercarme un poquito a vosotros y que me conozcáis y todo eso. Y cuando recibo mensajes vuestros del podcast, pues me hace muchísima ilusión, así que aquí estoy. Y para empezar el primer episodio vengo yo intensita porque voy a hablar de un tema que me di cuenta de cuánto lo necesitan muchas personas, porque, por ejemplo, en el podcast, en el episodio que hablo de la familia tóxica, de familiares tóxicos, es de los episodios que más mensajes he recibido sobre que os habéis sentido identificados. Es más, subí un clip súper cortito en TikTok y se hizo bastante viral, que nunca se me había hecho viral un trocito de podcast. Entonces allí vi que había muchas personas que estaban pasando por situaciones similares, y que el sentirse identificado, al ver que alguien está pasando por lo mismo, siempre es como una sensación de confort, de decir, vale, no estoy sola, no estoy loca, sé que a otras personas les pasa lo mismo que a mí y no tengo que tolerar estas cosas. Y entrándome en el tema de la familia, quería ir un poquito más allá y hablar sobre cómo repararnos, hacernos reparenting, que obviamente este podcast pues va a ser un trocito y no va a dar tiempo a profundizar mucho, va a ser muy superficial, pero si os interesa el tema puedo alargarme en otro podcast un poquito más o continuar en el siguiente episodio un poquito más sobre esto. Y es que en inglés se llama reparenting y no sé cómo la traducción en español, pero sería como recriarnos, en el sentido de reparentarnos, me voy a quedar con ese término, en el sentido de que cuando has crecido en un ambiente de negligencia emocional o que no se nos ha ofrecido todo lo que necesitábamos como niños, puede que a día de hoy tengamos algunas heridas, que a lo que se llama heridas de infancia, o que podamos tener dificultades en nuestra etapa adulta simplemente porque no hemos recibido aquello que nuestro niño necesitaba, que nuestra niña necesitaba. Entonces, a día de hoy, como adultos, tenemos la oportunidad de ofrecernos aquello que no se nos ofreció de pequeños, y darnos cuenta de que quizás había patrones en nuestra infancia que estábamos repitiendo a día de hoy como adultos porque lo veíamos como normal y quizás no lo era. Y también el hacernos el reparenting nos ayuda mucho a crear relaciones sanas de adultos, porque
a amar se nos enseña de alguna forma. Nosotros aprendemos lo que es amor según lo que nos ofrecen nuestros padres o las personas de nuestro alrededor. Entonces, si hemos recibido un tipo de trato, quizás pensemos que eso es el trato que tenemos que dar a los demás de forma un poco inconsciente, entonces seguimos repitiendo los mismos vínculos de amor que hemos recibido en la infancia. Entonces me parece que es súper importante tanto para nosotros reparar cositas que quizás llevamos arrastrando y nos siguen haciendo daño a día de hoy, tanto para crear ahora vínculos que sean lugares seguros, lugares de confort, zonas seguras. Así que espero que este episodio lo sientas como un abracito al corazón o como un abracito a ti mismo, que puedas recuperarte de algunas heridas que quizás llevas arrastrando, o que puedas empezar ese camino, no repararte a partir de este podcast, pero sí que quizás empezar ese camino. Y es que al final se habla mucho normalmente en este sentido se habla de la madre, de lo que nos ofrece una buena madre. Voy a hablar de una buena madre muy entre comillas, porque obviamente cuando sufrimos negligencia de pequeños no es porque nuestros padres... Aquí quiero hacer un inciso, y es que la diferencia entre sufrir negligencia emocional y abuso emocional es que la negligencia se hace de forma inconsciente, es decir, nuestros padres no tienen la intención de hacernos daño, como para decirnos, es que voy a hacer esto para hacerle daño porque sé que conscientemente esto le va a suponer un problema a largo plazo, esto le va a perjudicar. No, negligencia emocional consiste en que nuestros padres, nuestra madre, quien sea de nuestro alrededor, nos hace daño de una forma inconsciente o no nos ofrece lo que necesitamos de una forma inconsciente, ya sea porque está repitiendo patrones de su núcleo familiar y piensa que lo que hace es lo normal, lo que está bien, pero realmente no es lo que está bien porque es algo que está repitiendo sin cuestionarse, o porque está pasando por una etapa, yo que sé, hay madres que quizás sufren trastornos cuando el niño, durante la etapa de niñez de la persona, de tu niñez, y eso te afecta a ti sin que, obviamente, tu madre no ha elegido tener ese trastorno, tu padre no ha elegido tener este trastorno, pero a ti te está afectando colateralmente porque no estás obteniendo lo que necesitas. Es decir, aunque ellos no lo hagan aposta y sea algo colateral, a ti te está afectando también, entonces también es algo que quizás necesites trabajar o que hayan cositas que te han afectado. Y sobre todo esto sirve para entender que para perdonar en el sentido o para tener compasión en el sentido de que si le guardas algún rencor a tus padres porque te han hecho daño, entender que no tienes por qué perdonar porque no todo es perdonable y eso lo decide la persona, pero simplemente para entender que no siempre todo lo que han hecho nuestros padres lo han hecho para hacernos daño, y también para entender que no todo lo que nosotros arrastramos a día de hoy o lo que nos pasa a día de hoy es algo que nosotros elijamos, sino que simplemente se nos ha dado así la vida y es lo que hemos recibido y es lo que somos a día de hoy, pero se puede cambiar porque podemos hacer reparenting, podemos sanar esas cosillas que tenemos dentro y empezar. Entonces me gustaría primero hablar de lo que se supone, los mensajes que debe transmitir una buena madre, es decir, en el sentido de qué energía tenemos que recibir de nuestra madre para después tener un vínculo sano con nosotros mismos y qué pasa si no lo recibimos. Entonces, es súper importante lo que voy a decir porque todos estos puntos que voy a decir, los hayas o no los hayas recibido por parte de tus padres, tienes que intentar dártelos tú a ti mismo a día de hoy y no solo quizás dártelos tú siendo tu figura, o también buscarlo en las personas que tenemos alrededor. Es decir, tenemos que crear vínculos seguros según todos estos puntos que voy a decir, porque son vínculos que nos hacen sentir amados de una forma sana y que es a partir de lo que tenemos que construir nuestras relaciones normalmente. Entonces, en primer lugar, el recibir mensajes de tu madre, que tu madre te haga sentir que se alegra que estás ahí. Eso es algo súper importante, el sentir que ocupar espacio en la vida de tus padres, en la vida de esa persona que tienes alrededor, que esa persona se alegra de que estés ahí, de que ocupes ese espacio. Cuando tú sientes de niño que molestas, que quizás que esa persona está incómoda cuando estás ahí, que eres como una carga, que pesas, que otra vez tengo que llevarme al niño conmigo, hacer esto, hacer lo otro, no se alegra de que estés ahí. Obviamente todos podemos tener algún momento o podemos haber recibido en algún momento ahora tengo que llevarle al cole y no me da tiempo. Bueno, eso es normal, es parte de la vida, pero el constantemente recibir por parte de tu madre, de tus padres, que no se alegran de que estés ahí, al final eso afecta mucho si
si realmente no sientes que tus padres se alegran de que estés ahí, puede tener unas repercusiones que a día de hoy quizás te pase, y es que no te sientes cómodo ocupando espacio en los sitios. El sentirte cómodo en tu cuerpo, el sentirte que el espacio que ocupas, simplemente ocupar espacio en el lugar que estamos, sentirnos cómodos en nuestro propio cuerpo, al final cuando sentimos que nos alegran de que estemos ahí, realmente pueden hacernos crear relaciones desde la inseguridad, desde el ostras, quizás, por ejemplo, tienes una pareja de mayor, ostras, quizás estoy con esta pareja, pero es que no la noto muy alegre, y seguramente se va a marchar porque el lugar que ocupo en esta persona pues puede ser reemplazable, porque aprendes que las personas quizás no están a gusto a tu alrededor, entonces tienes como un miedo al abandono que te puede afectar en la vida adulta. Entonces, una cosa que trabajar de adulto es sentirse seguro en el espacio que ocupas. Darte las gracias por estar contigo en este momento, porque el espacio que ocupas es importante y el espacio que ocupas en la vida de las personas es importante. Es más, a día de hoy, en lugar de... Porque esto es un círculo, como todo, es un círculo que se tiende a alimentar, a retroalimentar. Cuando tú sientes que eres una carga, que el espacio que ocupas no es valioso, al final te juntas con las personas y lo encuentras normal que las personas... que quizás estés con personas que no aprecien tu tiempo, que no te muestren que están bien a tu alrededor. Entonces es como que se vuelve un círculo vicioso. Cuando te das cuenta de que el espacio que ocupas es importante, que las personas a tu alrededor tendrían que alegrarse de estar contigo porque puedes aportar muchísimo, ya buscas vínculos que aprecien tu presencia, que buscas estar en lugares en los que tu espacio, el lugar que ocupas en tu cuerpo, es deseado y a la gente de tu alrededor le gusta estar alrededor tuyo. Entonces eso es algo que hay que buscar proactivamente, hay que alimentar que tu espacio, el espacio que ocupas importa, y tú tienes que ser consciente y darte las gracias de que el espacio que ocupas, que tu presencia es algo que la gente tiene que valorar. Otra cosa es el te veo. El mensaje de te veo por parte de tus padres, es decir, había algo bueno, es algo que yo he escuchado muchas veces, y es que me acuerdo que yo de pequeña, cuando era un bebé, lloraba bastante. Entonces mi madre le dijo una vez a la vecina: oye, lo siento mucho si la escuchas llorar, tal. Y la vecina le dijo: no, tú no te preocupes, tú déjala llorar, ya verás cómo se cansará de llorar. Y mi madre me contaba que no podía hacer eso, no podía desatenderme y hacer como si no llorara, le daba pena. Y realmente es muy cruel el dejar al niño llorar y hacer ver que no pasa nada, porque realmente, es más, leí el otro día esto que me pareció muy interesante, y es que unos lingüistas hicieron unos estudios y vieron que al final los bebés emiten muchísimos sonidos que podrían pertenecer a cualquier tipo de lengua, a cualquier tipo de idioma, ¿no? Y al final los niños solo se quedan con esos sonidos, con esas palabras que los padres le devuelven, es decir, a lo que los padres le responden, y todo aquello que emiten que no recibe respuesta, al final se extingue y y desaparece del lenguaje y del vocabulario del bebé, ¿no? Porque si no te sirve, pues lo eliminas. Y de forma muy similar pasa con las emociones, con nuestras conductas, con nosotros mismos. Lo que no recibimos feedback, aquello que no se nos es devuelto, nos da el mensaje, nos ofrece un mensaje claro, que no lo necesitamos, que no nos es que si es invisible no lo necesito, entonces lo elimino o no lo desarrollo de mi vida. Entonces el ser visto por nuestros padres, el recibir esa parte de espejo, de que nuestros padres son un espejo, es muy importante para llegar a desarrollarnos. Y si no hemos recibido eso, si no nos hemos sentido vistos por nuestros padres, lo típico de las emociones, ¿no? De que nuestras emociones sirven para algo, pero cuando somos niños no entendemos el significado de esa emoción, simplemente sentimos esa furia o esa tristeza o todo lo que sea sin entender qué nos está pasando. Entonces, si no nos explican, pues mira, es normal que te sientas así, esto te pasa por esto, esto te pasa por lo otro, realmente tú solo te sientes o frustrado o triste sin saber cómo manejar eso, y aprendes que eso es malo porque te hace sentir mal, o eso es bueno. Entonces el sentirnos vistos, sentir que nos explican, que nos atienden, que entienden nuestras emociones, que nos las explican, es súper importante para desarrollarnos. Y también sirve mucho para construir nuestra identidad y nuestro autoconcepto, porque el tener padres que
que se fijan en aquello que se nos da bien, en aquello que nos gusta, que nos lo transmiten, es decir, que dicen, mira, que se te da muy bien esto, te gusta hacer esto, sin intentar imponer su perspectiva sobre las cosas, simplemente se fijan en nosotros y nos lo transmiten y nos lo ofrecen. Eso nos ayuda muchísimo a construirnos. Si no recibimos feedback, si nuestros padres no son un espejo, al final nos cuesta mucho conocernos a nosotros mismos y eso puede llegar a ser un problema a largo plazo, incluso puede hacer sentir invisibles y poco importantes cuando somos adultos. Entonces, te animo que ahora de adulto, si no te has sentido visto en tu infancia, empieces a observarte y a verte desde ti mismo, intentando no verte a través de los ojos de los demás. Es decir, observarte, aceptarte, ostras, mira, me gusta estar haciendo esto, me siento así, ahora mismo me siento así, me estoy viendo, lo estoy sintiendo. Simplemente el validarnos a nosotros mismos y el vernos, el vernos a nosotros mismos, el trabajar por vernos a nosotros mismos. Esto es seguir haciéndonos reparenting, ser un espejo para nosotros mismos y también buscar a personas que sean espejos para nosotros, que nos validen, que entiendan por lo que estamos pasando, que entiendan nuestras emociones, que sepan ver lo bueno que hay en nosotros. Bueno, justo estoy grabando esto el día siguiente de que haya salido la canción del Rauw Alejandro para Rosalía y no me voy a meter en nada de la polémica, pero en esta canción muestra mucho que la ve, que ve el talento que tiene, le confía en ella, valida sus emociones, lo valida un poco todo y es lo que tenemos que buscar un poco en nuestra pareja, ¿no? Que sepa vernos, es algo importante. Y otra cosa, esto también es muy importante, es el recibir cuando éramos pequeños que nuestros padres, que somos especiales para nuestros padres, y no especiales en el sentido del narcisismo de yo soy mejor que los demás, que yo físicamente soy mejor que los demás, no en un aspecto superficial, sino el sentir que somos especiales para alguien, que tenemos un vínculo especial para alguien, que esa persona disfruta de nosotros, que ocupamos un lugar especial en su corazón, es muy importante. Esto nos ayuda a sentirnos valiosos, tenemos un valor, sentimos que al final nuestros padres, somos valiosos para nuestros padres y tenemos un vínculo especial con ellos. Y además, cuando no sentimos eso de que somos especiales, al final ese sentido de valor también nos cuesta un poquito más construirlo, porque podemos llegar a pensar, si no yo soy especial para ellos, que son mis padres, ¿para quién voy a ser especial? Y al final muchas veces cuando no nos hemos sentido especiales, caemos a la primera persona de adultos en las relaciones que nos hace sentir un poco especial, porque a todos nos gusta sentirnos especiales, sentirnos que tenemos un vínculo especial con alguien y no por temas de narcisismo y así. Sentirnos especiales es sentirnos apreciados por quien somos y por lo que podemos aportar, que no será lo mismo que otra persona, porque cada persona es diferente. Todos tenemos una parte de especial en nosotros porque cada persona es un mundo, cada persona puede aportar algo diferente. Entonces también tenemos que buscar sentirnos especiales, no en el sentido de narcisismo, como digo, de yo soy mejor que los demás, no, en el sentido de que puedo aportar algo diferente, puedo aportar mi granito de arena que va a ser diferente al granito de arena de los demás. Y otra es, también es súper importante, el sentirnos respetados por nuestros padres, el sentir que nos respetan, el sentir que tus padres te respetan quién eres y no te intentan controlar en todo. Al final, cuando ellos no respetan quién eres, intentan imponerte todo el tiempo, intentan controlarte, te están enseñando que todo el mundo puede hacer lo mismo contigo, que lo que tú eres, lo que a ti te gusta, no importa, porque es más importante lo que ellos quieren y te lo intentan imponer. Entonces, cuando no has sentido que tus padres te respetaran en ese sentido, al final es muy difícil que cuando eres adulto te respetes y te hagas respetar en cuanto a los demás. Entonces es muy importante que si no has recibido esto y crees que has carecido un poquito de esta sensación de respeto por tus padres a día de hoy, trabajes en ello, trabajes en que tu opinión, tus gustos, tus valores, todo lo que tú eres es importante y los demás deben respetarte y respetarlo y no te pueden pisotear. Además, cuando pasa eso, quizá podemos hasta llegar a desarrollar un sentido de es que no soy suficiente. Y es que para que los otros me quieran,
tengo que adaptarme a ellos, tengo que constantemente satisfacer sus necesidades, tengo que estar constantemente haciendo lo que ellos quieran e ignorar completamente nuestras necesidades. Entonces, bueno, ya he hablado muchas veces, no sé si lo he hablado, ahora no me acuerdo, porque hace tanto que he grabado los episodios que ya no me acuerdo de lo que he dicho y de lo que no he dicho, pero básicamente es muy, muy, muy importante aprender a día de hoy. Otra parte importante del reparenting es aprender a día de hoy a poner nuestros límites, a respetarnos a nosotros mismos, a respetar lo que importa y a que no todo el mundo tiene el derecho a pisotearnos y a imponer sus opiniones, sus valores, sus gustos por encima de los nuestros, y los tenemos que hacer respetar. Es una parte muy importante y tenemos que buscar en los demás, en las relaciones que hagamos también, alguien que respete y que no intente imponernos y controlarnos en todo. Otra es el recibir de nuestros padres un amor incondicional, y es el sentir que nos quieren sin peros, el sentirnos amados por nuestros padres. Esto es el primordial, ¿no? Y no simplemente decirnos te quiero, sino demostrarlo con hechos y sentir que nos aman, que están agradecidos de estar a nuestro alrededor, que se sienten bien a nuestro alrededor, mostrarnos con gestos, con actos que realmente nos quieren y nos aman, y sin peros. Porque hay muchas veces que sí, que los padres te muestran te quiero, te amo, pero solo cuando haces lo que ellos quieren. Y lo importante aquí es un amor sin peros, el sentir que eres digno de recibir amor sin importar lo que hagas, sin importar tus decisiones, sin importar tus actos, eres digno de ser amado. Y esto es muy importante también a día de hoy para hacer reparenting contigo, que te intentes amar, intentes respetarte, amarte sin peros. Es decir, muchas veces tenemos una relación con nosotros mismos de me amo pero solo si tengo este cuerpo, me quiero solo si consigo hacer esto, si consigo estos objetivos y tal. Si no, me destruyo, me hablo mal, me maltrato, por así decirlo, porque es un poco así. Y es el entender que somos dignos de nuestro amor y que del amor de los demás sin peros. Porque sí, por existir, tenemos que aprender a amarnos como somos y a respetarnos. Otra es el te escucho. Es tus necesidades, es el recibir por nuestros padres que nuestras necesidades son importantes para ellos y que harán tiempo para atender a nuestras necesidades, y ya no solo las necesidades básicas de alimentación, que también esto es algo obvio, que si eso ya no es negligencia emocional, eso ya si no lo tenemos sería otro tipo de violencia por nuestra parte, desatender a nuestras necesidades. Y es el que escucha nuestras necesidades, el que si nosotros, lo que decía antes de las emociones, si nosotros necesitamos llorar, que nos ofrecen un espacio para estar con nosotros, para abrazarnos, para qué necesitas estar solo, necesitas calmarte, ahora mismo si estás mal, pues te quedas aquí un ratito tranquila, te abrazo, lo que sea, lo que necesites. Estoy aquí a tu lado para lo que necesites. Y esto es un poco lo que tenemos que buscar también en nuestras relaciones adultas, en los vínculos que hagamos, y nosotros también darlo, es todo lo que estoy diciendo, es recibirlo y darlo, intentar crear vínculos desde todo esto, desde el dar esto, desde el atender a las necesidades del otro y recibir que los otros atiendan a nuestras necesidades, y no que nos intentan imponer, ridiculizar el cómo puedes estar así, el venga va, tienes que funcionar. Ahora, dejando de lado estos mensajes de buena madre, toda esta energía de esta aura de buena madre que tendríamos que haber recibido, ahora nos la tenemos que intentar aplicar a nosotros mismos. Y para eso, primero de todo, es hacer como un pequeño duelo de que no hemos recibido esto, hacer una carta a nuestra niña interior, validándonos, entendiéndonos, intentando detectar cuando en nuestro día a día surge alguna emoción que viene de esto, de quizás no me he sentido suficiente, quizás no he sentido que se alegraran por mí a día de hoy, siento que mi espacio en un sitio no es importante. Está hablando mi niña interior, pero mi yo de adulta puede ahora sanarme, puede ofrecerme eso que necesito, puedo sentirme como un abrazo para mí misma. Entonces, en primer de todo, yo creo que sería que una de las cosas para sanar a nuestra niña interior es hacernos una carta. Y esto me parece un ejercicio súper bonito, escribirnos una carta a nosotros mismos diciéndonos todo aquello que creíamos que necesitaríamos oír en ese momento de niños, haciéndonos como reparenting, qué necesitaría esa niña que sufrió negligencia emocional.
Necesitas a día de hoy también escribirle una carta imaginaria que no se la vas a dar a tus padres para decirle cómo te sientes, qué hubieses necesitado. También hay que integrar un poquito todo esto, entender que no es lo normal, que no es lo que tendríamos que haber recibido, intentar comunicarnos con nuestro niño interior, con nuestra niña interior desde la compasión, desde entendernos. Y después otra cosa muy importante, como digo, todo esto se queda corto, hay mucha chicha que tocar, pero así como rasgos generales. Otro ejercicio que me parece muy, muy importante es el de incorporar el autocuidado en nosotros. Cuando no nos hemos sentido cuidados, cuando no nos hemos sentido importantes, cuando no hemos recibido eso que he dicho anteriormente, quizás a día de hoy no tengamos incorporados el autocuidado, y una de las cosas de hacer reparenting más importantes es el cuidarnos. El sentirnos atendidos por nosotros mismos. Si estoy mal un día y necesito ir más despacio, me voy a dar el espacio para estar más tranquila, para hacer aquellas cosas que me hacen sentir bien. Me voy a escuchar qué me hace sentir bien hacer. Me voy a escuchar si lo que estoy haciendo a día de hoy realmente lo estoy haciendo porque a mí me hace bien, o porque son automatismos que he generado, porque son las cosas que creo que tengo que hacer, porque son los mensajes que he recibido. Voy a descubrir que son aquellas cosas que me calman, que me hacen bien. Todos estos mensajes de autocuidado que me voy a dar, al final le están transmitiendo el mensaje a mi sistema nervioso de que soy importante, de que realmente importo para tomarme el tiempo para mí. Y sobre todo cuando estamos sanando ese niño interior, esa niña interior, es un proceso que puede suponer puede ser una situación difícil. Entonces, cuando estemos tratando todos estos temas, si necesitas quedarte una horita más en la cama, si necesitas tomar una semana de ir más despacio, date tu tiempo. Es importante que sepamos cuando necesitamos nuestro tiempo, que nos cuidemos y bueno, todo esto que he dicho. Y sobre todo estar muy atento, tener diálogos con nuestra niña interior. Y algo que este ejercicio lo puse en mi libro, es en el libro de la autoestima, pero me parece muy importante también incorporarlo en esto, en si has sufrido negligencia de niños. Y ya esto es lo último. Si queréis más, es que si no me va a quedar muy largo el vídeo. Si queréis que siga hablando de esto, puedo hacer otro episodio hablando del hacer el reparenting y de empezar a sanar a nuestros niños, a nuestra niña interior. Y es el crear una figura en nuestra mente de autocompasión, de seguridad, que nosotros podamos asociar a la figura de un buen padre, de una buena madre, de una figura de seguridad que tengamos siempre disponible en nuestra mente. Es algo que podemos escribir para que quede ahí latente de cómo me he imaginado nuestra figura, la podemos dibujar, pero sobre todo que esté bien clara en nuestra imaginación. El ser capaz de cerrar los ojos, de imaginarme esa figura de compasión, de qué me da, qué me ofrece, del tacto, de cómo me siento cuando me abraza, de cómo me siento cuando me dice las cosas. Simplemente es una figura que me genera confort. Podemos ser nosotros mismos, podemos crearnos la figura de confort sobre nosotros mismos, pero sobre todo tiene que ser con muchos detalles, tenemos que describirla bien. Tiene que estar físicamente, tanto físicamente como el tono de voz, cómo se siente cuando nos abraza, cómo se siente cuando nos dice ciertas cosas, y tenerla ahí como una figura accesible cuando necesitamos esa sensación de seguridad, de tranquilidad, que la tengamos ahí siempre accesible, disponible para atender a nuestras necesidades, a nuestras emociones, y que esté siempre ahí con nosotros. Entonces este es un ejercicio que me parece muy bonito y que es muy importante para hacernos reparenting, y es el crear esa figura de lo que sería nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad, de si nos hubiera ofrecido todo esto que he dicho antes. Y nada, yo sé que son temas un poquito intensos, que cuando te pones a reflexionar si has recibido esto por parte de tus padres o no, te puede doler, tienes que hacer un tipo de duelo, tienes que ser compasivo contigo mismo, y si tú lo consideras, con las personas de tu alrededor. Y nada, que te abrazo muy fuerte. Si te has sentido muy identificado, si has sentido que este episodio te ha removido un poquito, ahora dedícate unos minutitos, un tiempo para ti, para estar tranquilo contigo mismo, para recuperarte, para sanar un poquito aquello que te ha removido, y sobre todo siempre desde la autocompasión, todos hablando desde el cariño. Y nada, pues eso, que te abrazo muchísimo, te mando un besito enorme. Y por cierto, si estás interesado en reservar terapia conmigo, porque ahora ya estoy ofreciendo terapias en mi Instagram, tienes el link para reservar. Y nada, que te mando un besito muy grande, te abrazo muy fuerte, y
Y nos vemos en el siguiente episodio. Si tienes propuestas de tema, ya sabéis, siempre me podéis contactar en Instagram. Un besito enorme.